Shaddai, ¿cómo estamos hoy? Estamos bien gozosos, ¿verdad? Tenemos mucho por lo cual darle muchas gracias al Señor. ¿Saben por qué? Porque estamos aquí, estamos respirando. Bueno, creo que tengo una de las vertientes tapadas, pero está bien, pero estamos aquí y el Señor es el que nos da el aire para respirar. Amén. Él es el que hace el tucutucu, tucutuquear o algo así. Entonces, que Él nos mantiene con vida. Y eso es algo que debemos ser agradecidos. ¿Se acuerdan de que Mercedes dijo si había 5 cosas que podían decir del Señor? Bueno, uno de esos que puedo respirar gracias a Él, que mi corazón sigue latiendo, claro, cuando le da la gana, pero es todo según lo que Él quiere, ¿verdad? Que puedo caminar a veces, gloria a Dios, que me da la lengua para hacerle nervioso a varias personas, pero gloria a Dios, porque lo que quiero hacer es transmitir su palabra, no lo que yo pienso, porque lo que yo pienso se lo lleva el viento, y hemos aprendido de los políticos de hoy que cambian de opinión. Entonces, lo interesante es que vemos que la palabra de Dios permanece, y permanece para siempre, no cambia. No cambia. Pero el amor de Dios perdura. La justicia de Dios también perdura. Y hoy, bueno, hemos estado hablando de que el Señor es nuestro refugio, ¿verdad? Que Él es el que pelea por nosotros, ¿verdad? Y vamos a buscar Deuteronomio capítulo 4 y vamos a leer 3 versículos nada más. Deuteronomio 4, 41 al 43. Y vemos algo muy interesante, algo que posiblemente nos deja posiblemente más preguntas que respuestas, pero trataré de contestar algunas de esas preguntas. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra, no al que lo lee, por supuestísimo. Dice Deuteronomio 4, 41 al 43, y esta vez sí tengo la versión Reina Valera del 60. Dice: entonces apartó Moisés 3 ciudades a este lado del Jordán al nacimiento del sol, para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo a una de estas ciudades salvase su vida. Versículo 43, estas son las ciudades: Becer en el desierto, en tierra de la llanura, para los rubenitas; Ramot en Galaad para los gaditas; y Golán en Basán para los de Manasés. Entonces, que sea el Señor bendiciendo su palabra. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias por tu amor. Y te doy las gracias porque tú eres nuestro refugio. Y vamos a ver y mirar no solamente estas ciudades, pero en ocasiones cuando tú has refugiado, y otras ocasiones cuando pareciera que no estarías resguardando y cuidándonos, pero en realidad sí. Gracias, mi Dios. Gracias por la forma como tú nos llevas en brazos la mayoría de las veces. Y ayúdanos a depender de ti todo el tiempo. Todo el tiempo. Gracias, mi Dios. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Trataré de permanecer un poco parado por un ratico. Pero la semana pasada vimos al profeta Moisés recordándole al pueblo de Israel que ellos oyeron a la voz de Jehová desde el fuego y vivieron. ¿Cuántos de nosotros hemos visto o hemos oído la voz de Jehová desde el fuego? Yo nunca. No sé si quiero, o sea, ya de este lado del telón, ya del otro lado, bueno,
que hable, porque voy a estar ahí en su presencia, lo podremos ver, podemos estar en su presencia dándole a Él honra y gloria por siempre. Amén. Y lo interesante es que lo hemos recalcado ya en otras predicaciones, ninguna figura vieron. Y claro, eso era porque el Señor sabe cómo son nuestros corazones. O sea, nosotros muchas veces pensamos, yo sé que tratamos de no hacerlo ahora en Cristo, pero se nos aflora el viejo hombre de vez en cuando y queremos ver para creer. ¿Estamos entendiendo? Cuando en realidad es todo lo opuesto. Creemos y al creer vemos. Amén. Pero ahí ninguna figura vieron. De igual manera, el rey babilónico Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Oyendo la voz del cielo sin ver a Jehová Dios, se rindió ante su dominio después de haber pasado 7 años en una locura que lo llevó a vivir entre los animales, comiendo hierba y viviendo como ellos. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? Y no estoy diciendo porque uno se ha vuelto vegetariano o vegano, eso no es nada. Aunque claro, él sí que lo llevó a lo extremo. Pero el detalle es eso. Dios restauró al rey Nabucodonosor mental y espiritualmente. Además, le restauró su reino hasta el día en que murió. Y posiblemente lo veremos en la ciudad celestial alabando a Jehová. Amén. Ahora, ¿dónde nos refugiamos? Especialmente si nos encontramos en una situación de peligro. ¿Dónde nos refugiamos? Si en este momento, no estoy diciendo que venga el rapto, pero amén, que venga el rapto, pero si en este momento viene un temblor, tiembla todo y bueno, todo esto cae encima de nosotros, porque estamos justo debajo de, creo que son como 6, 7 pisos. Y claro, aquí en España son famosos en llamar 7 pisos cuando es una torre de 10 o 14 pisos, porque claro, tienen la planta, después tienen la mezanina, después tienen el intermedio, y después te dicen que es la primera planta. Especialmente todos esos pisos que no tienen ascensor. No, pastor, yo vivo en la primera planta. Ay, qué bien, por lo menos puedo caminar. Tengo que subir 5 plantas antes de, por favor, llegar hasta el 5º. Ay, Señor, bueno. Ustedes me entienden. Los que han vivido aquí saben lo que estoy hablando. Pero ¿dónde nos refugiamos si nos encontramos en una situación de peligro? Usualmente encontramos refugio en nuestras casas. Claro, dependiendo del peligro. Si es el cobrador, bueno, ya. ¿Él sabe dónde vivimos? No, ese no es el peligro. Nosotros debemos ser responsables, ¿verdad? Amén. Amén. No, bueno, no hay muchos amenes. Bueno, ok. Tendremos que trabajar sobre eso. Ahora, si estamos fuera de nuestras casas, ¿dónde nos refugiamos? Y ojo, no estoy aquí para meterles miedo. Eso no es la razón. Y ojo, yo iba a traer toda una lista de si hay un ataque bélico, si hay qué es lo que hacemos, si no estamos... Tranquilo, no los traje. Si lo quieren me pueden pedirlo y no hay ningún problema, se lo envío. Pero lo interesante es que ¿dónde nos refugiamos? Si estamos haciendo alguna fechoría, bueno, nos vendrá lo que nos toca. ¿Cierto? Oh, me persiguen por ser cristiano. Ajá, ¿y el robar el banco? ¿Que lo hiciste bajo el poder del Señor? No, por favor. Eso para mí es tan interesante, ver a los mafiosos. Ya, si no me ven el domingo que viene, bueno, a lo mejor vinieron y me dieron con batazo a las piernas, pero cuido. Pero lo interesante es que los mafiosos son los más religiosos que existen.
Le piden a Dios todo, pero para hacer su fechoría, ¿cierto? Claro, no le están pidiendo al Dios de la Biblia, eso ya lo sabemos. Pero lo interesante es que si no estamos irrumpiendo la ley de Jehová Dios y la de los hombres, y nos enfrentamos a alguna amenaza o algún peligro, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? De mi cinta negra, sexto dan, ¿verdad? ¡Oh! No, es que definitivamente no quieren ver. Imagínense, si Pedro sacó una espada o un cuchillo y le dio la oreja, o sea que, no, yo soy peor que él en cuanto a tratar de defensa propia, porque ni sé ni cómo usar Horacio es el bastón que uso. Pero lo interesante es que así como escribió el salmista, les digo, el Salmo 121, ese famoso salmo que todo el mundo le gusta, el 121 versículos 1 y 2 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿verdad? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Del Chapulín Colorado? No, claro que no. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Imagínense que el creador del universo, de todo lo que vemos y lo que no vemos, está interesado en cada uno de nosotros. ¿No les vuela eso la cabeza? No, por favor, que no se les vuelen ahora, porque después tendremos que limpiarlo. Pero lo interesante es que sí. O sea, que el Dios supremo, o sea, inmenso, o sea, no hay descripción, es el que está interesado en cada uno de nosotros. Impresionante. Hermanos, hay peligros alrededor de todos nosotros todo el tiempo. Ojo, no es para meterles miedo. Ya no se me aparece ni el martes ni el domingo. No, pastor, no. ¿Y por qué no viniste? Es que tú me metiste miedo el domingo pasado. No, esa no es la razón. Esa no es la razón. Es que debemos saber que hay peligro en todas partes. Pero Jehová Dios nos puede librar de los peligros. Y muchas veces lo ha hecho y lo sigue haciendo, pero a veces las tenemos que atravesar. Porque ¿qué es lo que dice el Salmo 23? ¿Verdad? Aunque ande en valle de ¿qué? De sombra de muerte, no temeré mal alguno. O sea, sí, a lo mejor algo pasará, pero no significa que el Señor no está en control o que no nos va a proteger. A lo mejor nuestros cuerpos ya quedarán nocaos, pero estaremos presentes con el Señor. O sea, tenemos que cambiar, ir cambiando el chip. Este no es nuestro hogar. Nuestro hogar es la ciudad celestial. Esa es nuestra ciudad de refugio. ¿Estamos entendiendo? Ahora bien, al leer las palabras del apóstol Pablo, podríamos decir que a él no le fue bien servirle al Señor. ¡Qué blasfemia! Bueno, vamos a buscarlo. Vamos a buscar 2 de Corintios. 2 de Corintios está después de... Muy bien, han aprendido muy bien. Claro, es después de 1 de Corintios y es antes de los gallegos, no, Gálatas, ¿verdad? Gálatas. Entonces ahí está 2 de Corintios, y lo interesante es que los del pensamiento, los que creen en lo de la prosperidad, ellos dicen que Pablo fue un fracaso en la fe, porque él sufría de muchas cosas y a cada rato. O sea, no era próspero. Era próspero en golpe, ¿verdad?
Segunda de Corintios 11, 24 al 28, leemos las palabras de Pablo mismo en cuanto a los sufrimientos por servir a Cristo. ¿Ok? Segunda de Corintios 11, 24 al 28 dice, y no voy a entrar mucho en esto, pero solamente para que lo tengamos pendiente, de los judíos, y claro, está hablando de los que estaban encargados, no está hablando de todo el pueblo judío, ¿ok? De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Ahora, eso sí que es uno de esos problemas que deberían poner en los libros de texto, ¿verdad? Vamos a ver, los que están suficientemente despiertos para hacer esta matemática, porque yo no lo hice, porque no soy muy bueno en las mates, pero mira, ok, tú recibes 5 veces, ok, ¿quién está ahí pendiente? 5 veces, 40 azotes, menos 1. ¿Lo pillaron o todavía están, o necesitan más café? Vitamina C de los bautistas, ¿verdad? Ok, sería 40 menos 1 es ¿qué? 39. Entonces, multiplica 39 por 5. ¿Perdón? 195. O sea que, ay, lo querían tanto que le dieron ¿cuánto? 195 latigazos. ¡Ay, qué lindo! ¡Wow! Menos 1. Bueno. Ok, no voy a entrar en detalle porque... Ahora los matemáticos, mira lo que dice el 25. 3 veces he sido azotado con vara. Chacho, llegó ahí el tiro a la vara, ahí, ¿verdad? 1 vez apedreado. O sea, lo dejaron por muerto, imagínense. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Wow, y no lo comió un tiburón. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles. Chacho, no se salvó de ninguno, ¿verdad? Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Versículo 28. Y además de otras cosas, ¿más cosas? ¿Quién quiere servir a Cristo? ¿Verdad? Por favor, hablen con Pablo. Dice, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. Mira lo que más le dolía. Todas esas cosas duelen, pero lo que más le dolía fue la preocupación por todas las iglesias. Nosotros tenemos ese amor por la obra del Señor. Ese es el detalle. Muchas veces estamos, ay, el pastor me miró mal. Es que el pastor es feo, por eso te mira mal. Siempre te va a mirar mal. Y gracias a Dios que no es visco, porque chacho, te mirará mal 2 veces. Entonces, pero lo interesante es que mira todo lo que atravesó Pablo por seguir a Yeshua. Y aún los apóstoles los menospreciaban. Porque ellos dicen, es que él no estuvo con nosotros cuando nosotros andábamos con Jesús. Pero él también era apóstol.
No sé si lo llamaban el apostolito o qué, pero lo interesante es que sí, sabemos que Pablo no fue un fracaso en el ministerio, porque él logró cumplir con lo que Jehová le encomendó hacer. ¿Podemos decir eso de nuestras propias vidas? Ojo, todavía hay tiempo para cambiar. Están respirando, ¿verdad? Gloria a Dios, todavía hay tiempo. Ahora, el Señor Yeshua, hablando acerca del apóstol Pablo, le dijo a otro discípulo, a Ananías, en Hechos 9, 15 al 16, vamos a ver si esto es exactamente lo que, lo que sufrió Pablo, si esto era parte del plan de Dios para la vida de Pablo. Hechos 9, 15 y 16. Y ojo, deberían leer todo el capítulo, pero no ahora. Pero lo interesante es que, claro, sabemos que Pablo estaba yendo desde Jerusalén a Damasco para perseguir a la iglesia. ¿Ok? Y claro, el Señor se le aparece. Claro, todo el mundo dice que andaba sobre un caballo y lo tumbó. No dice nada de eso la palabra. ¿Ok? A lo mejor estaba encima de un camello, qué sé yo. Un 4x4, yo no sé. Pero lo interesante es que vemos en Hechos 9, 15 al 16 lo que el Señor le dice a Ananías, que tiene que ir y orar para quitarle las escamas que tenía Pablo en los ojos. Y Ananías sabía que este hombre era peor que Torquemada. Señor, ¿estás seguro? Vamos a dejarlo ciego por un rato más, por favor, Señor. Hasta que yo me salga de Damasco. ¿Verdad? Ya después envías a otro hermano. Llámame a mí, envía a Alex. Sí, a Miguel. ¿Verdad? Sí, a Miguel, sí, exacto. Entonces, lo interesante es que vemos en Hechos 9, 15 al 16 que el Señor le dijo, ve. Eso no era, bueno, si tienes tiempo, anda por ahí. No, ve. Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario que padecer por mi nombre. Qué aliento, No sé. Ya Juan Pablo está diciendo dónde me apunto, ¿verdad? Que el Señor me dé uno de esos llamados. Fuerte, ¿no? Y el detalle es que Pablo sabía de esto. Y dijo, bueno, Señor, vamos a hablar el asunto, vamos a tratar de matizar. No, en ningún momento fue así. Pablo estaba animado para seguir y servirle al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo perdonó de haber hecho tantas cosas en contra de su iglesia, que ahora iba a ir para ayudar a hacer crecer más la iglesia. Amén. Y no era ay, es que tenemos que hacer varios ministerios. Tenemos que hacer ministerio de niños donde ellos están jugando todo el tiempo y necesitan. No, eso no era lo que pasa. Imagínate, él predicó tanto que se cayó alguien porque se cansó de escuchar a Pablo. Yo no he predicado tanto así, ¿verdad? Nadie se ha caído. No he tumbado a gente, ahí ese sí que fue una predicación tumba gente, que se cayó Eutico ahí. Creo que era dominicano el muchacho. Eutico. Y entonces ahí, bueno, el Señor lo revivió, ¿verdad? Lo resucitó. ¿Y qué hizo Pablo? Bueno, hasta aquí, vamos a recoger la ofrenda y nos vamos. No, siguió predicando.
Bueno, me imagino que recogieron la ofrenda ahí, después lo recogieron después. No, ahí ya no. No sé. Pero lo interesante es eso. Desde un principio Dios ya le había mostrado a Pablo que él iba a sufrir mucho en el ministerio al cual Jehová Dios le encomendó. Su ministerio no fue un fracaso y su fe no se debilitó. Cuando un próspero te dice que no tienes suficiente fe, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor, ¿verdad? Lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Le dirías a la montaña: muévete, muévete. Y esa montaña se quedará. No, se moverá. Y claro, hay muchos corazones que parecen unas montañas. No me digas de Germán. Lo ven chiquito, pero ese corazón era tan duro como una montaña para mover. Pero el Señor lo hizo, amén. Amén. Sí. Y ahora es un gigante ese hombre. Gigante en la fe. Oh. Amén. Que el Señor es el que hace la obra. Él permite que nosotros lo acompañemos. Otro ejemplo de la confianza puesta en Jehová Dios en momentos de tribulación lo encontramos con los 3 amigos del profeta Daniel. Habían desobedecido las órdenes del rey Nabucodonosor en Daniel 3, cuando el rey de Babilonia había erigido un ídolo de oro para que todos lo adoraran bajo amenaza de ser lanzados al horno de fuego. Y eso lo encontramos en Daniel 3. Solamente voy a leer lo que dijo Sadrach, Mesach y Abednego, versículos 16 al 18. Solamente para que entendamos la actitud de estos jóvenes. Daniel 3, 16 al 18. Si no lo encuentran, escuchan. Dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, imagínate, hablándole al rey del imperio de Babilonia, y que no era fácil, dice: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Qué asunto? De que vayan a adorar a ese ídolo. He aquí, versículo 17, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego que, ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Mira el 18, y esto, claro, mucha gente lo dejan ahí. Oh, es que tenían fe. Claro que tenían fe. Pero mira el 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aleluya. O sea que si ellos se quedan como chicharrones, estarán contentos porque estarán con el Señor. ¿Estamos entendiendo? Sea que Dios los librara o no, ellos no iban a desobedecer a la ley de Jehová Dios. Ellos no iban a postrarse ante el ídolo. Y hasta ahora hemos visto distintos momentos cuando los siervos de Dios tuvieron que atravesar los peligros, pero sabemos que fueron alentados en confiar en Dios, porque Él es nuestro refugio.
Él es nuestro refugio. Se puede encontrar una lista importante acerca de los héroes de la fe en Hebreos 11. No lo vamos a hacer, pero si quieren buscar una buena lista, está en Hebreos 11. ¿Ok? Lo pueden buscar después. Pero así como leímos al principio de la predicación, vamos a ir a Deuteronomio 4, 41 al 43. Ay, por fin, pastor, siempre hablando de otra cosa. Pero lo bueno es, hablo de otra cosa para que podamos entrar en esto. Porque tiene todo que ver. Estaremos explorando los que son las ciudades de refugio que Jehová Dios había establecido para el pueblo de Israel dentro de la tierra prometida. Y vamos a volver a leer Deuteronomio 4, 41 al 43. Entonces apartó Moisés 3 ciudades a este lado del Jordán al nacimiento del sol. ¿Por qué está hablando al nacimiento del sol? Porque está en la parte oriental, o sea, está en el oriente antes de llegar al río Jordán. Están al oriente del río Jordán. Y entonces, ¿por qué llaman esa zona donde dicen los palestinos que esa zona, y lo llaman ¿cómo es? La franja occidental o lo que sea? Pero ¿occidental de qué? Sería del río Jordán. Entonces, no. ¿Saben a lo que estoy hablando? De lo que estoy hablando. En inglés es el West Bank. O sea, pero eso ya sería el occidente, porque tenemos el oriente y el occidente. ¿Oriente es qué? Este. No. ¿Sí? Y el occidente es oeste. Entonces cada vez que pasamos cerca de Alagón, cuando vamos a visitar a Germán y a Mónica, está Alagón y dice este, oeste. Entonces nosotros no vamos en este, sino en el oeste. Ok, mal chiste, pero bueno. Es como, ¿voy en este o en este? Este o este. Ok. Entonces apartó, vamos de nuevo al 41, ya perdí todo. Entonces apartó Moisés 3 ciudades a este lado del Jordán al nacimiento del sol, para que huyese allí, ¿quién? El homicida que matase a su prójimo, ¿cómo? Sin intención. ¿Ok? Sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo a una de estas ciudades salvase su vida. Versículo 43. Becer en el desierto, en tierra de la llanura para los rubenitas. Ramot en Galaad para los gaditas. Y Golán en Basán para los de Manasés. Y claro, cuando miran en sus mapas, en la parte de atrás de la Biblia, van a encontrar estas regiones. Ahora bien, con estos 3 versículos nos damos cuenta que estas 3 ciudades de refugio habían sido designadas para salvaguardar a la persona que había causado la muerte accidental, ojo, accidental de otra persona, y no ser ajusticiado por algún familiar de la víctima. Hace años en Venezuela, mi papá estaba en tráfico y había un borrachito caminando cerca del coche que iba delante de él, y el coche lo atropelló al borrachito que estaba caminando ahí. Bueno, mi papá, ¿qué hizo? Levantó el borrachito que estaba ahí maltrecho y lo metió en su coche y lo llevó al hospital. ¿Qué hizo la policía? Llevó a mi papá y lo metió en la cárcel. Sí, soy hijo de reo. Sí, lo metió a la cárcel. Ojo, la policía sabía que él no era el culpable. ¿Ok? Ellos sabían eso, pero lo tenían en la cárcel, ¿para qué?
para protegerlo de los familiares del borrachito. ¿Ustedes creen que yo vivía en la High? No, yo soy del mismo barrio, pero de distinto pueblo, pero no, yo vi esas peleas de machete. Entonces yo entiendo que eres más feo que una pelea de machete, lo entiendo. Entonces, y necesito que me den unos machetazos aquí. Pero lo interesante es que vemos que era para la protección de alguien que sí había matado a otra persona, pero no era porque él estaba buscando matarlo, ¿me entienden? Claro, después, para que entiendan, soltaron a mi padre. Mi papá no se quedó ahí años y años y nunca lo conocí, no. Estuvo ahí unos días solamente para que se apaciguara el asunto, ¿ok? Entonces, lo que hemos leído es algo muy resumido de unas leyes que encontramos en Levítico y también en Números. Y nos enfocaremos en la persona que mató a otro sin ninguna premeditación ni alevosía, ¿verdad? Vamos al Números 35. Números es el cuarto libro del Antiguo Testamento. Números 35 y vamos a leer los versículos 22 al 28. Me dirán, pastor, estamos entrando en la selva. Sí, estamos entrando en la selva. Números 35, 22 al 28. 22 dice, mas si casualmente, y está hablando de la persona que había matado a la víctima, o sea, pero sin ninguna razón y eso. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, versículo 23, o bien sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre él que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Versículo 25. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Gloria a Dios, podemos parar la predicación e irnos a la casa, ¿verdad? No, pastor, estoy más confundido con lo que estamos leyendo, porque hay tantos personajes, la congregación, el homicida, el vengador de la sangre, y también se metió ahí el sumo sacerdote, etcétera, etcétera, etcétera. No entiendo nada. Tienes razón, yo tampoco. Pero claro, vamos a leerlo con más tranquilidad. Vamos a ver el versículo 22. Que la persona que mató a la otra persona lo hizo por accidente. ¿Ok? ¿Están conmigo o ya se han dormido? Ok. Usa palabras como, mira el versículo 22, dice casualmente. ¿Ok? Sin enemistades. ¿Lo estamos leyendo? Y sin acechanza, o sea que no es que el tipo estaba buscando el momento para darle el toque, no. Luego el versículo 23 sigue con sin verlo, ¿cierto? Dice, no era su enemigo ni procuraba su mal. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Sí? Ok. En los versículos 22 y 23 estamos hablando de la víctima y la persona que mató a la víctima, o vamos a llamarlo el homicida accidental. ¿Entendemos? Ok.
Ahora seguimos con el versículo 24. Vemos tres personajes. Tenemos ahí la congregación, el homicida accidental y el vengador de la sangre. La congregación, por supuesto, se refiere literalmente al pueblo o la asamblea. ¿Okay? Los que están ahí haciendo el juicio, mirando a ver cuál va a ser el veredicto. Luego, el homicida accidental sería el acusado. ¿Okay? El vengador de la sangre viene a ser el procurador o el acusador, y ultimadamente el verdugo si el acusado es encontrado culpable de asesinato con causa. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahora? Versículo 25. Nos da el resultado de que el acusado había dicho la verdad y había comprobado su inocencia de ninguna malicia hacia la víctima. Y leemos que la congregación, o sea el pueblo, lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Ahí es donde uno se medio enreda, porque uno cree que el sumo sacerdote también estaba metido en el asunto. No, para nada. El homicida accidental sería devuelto a la ciudad de refugio, donde él siguiera viviendo hasta que el sumo sacerdote de turno, que estaba vivo en Jerusalén durante el lamentable suceso, falleciera. Ahora sí que lo enredé, ¿verdad? ¿Lo enredé más? Imagínense si estuviese ahí durante el tiempo de Joiada, que vivió 130 años. Imagínense. En otras palabras, el homicida accidental podía trabajar y vivir en aquella ciudad de refugio hasta que muriera el sumo sacerdote de turno. ¿Ok? Ahora, aunque el 26 al 28 leemos las condiciones de su libertad condicional, porque es libertad condicional. Mira el versículo 26, no sé si hemos entendido, que la persona, el homicida accidental, se tenía que quedar en la ciudad de refugio hasta que muriera el sumo sacerdote que estaba de turno cuando sucedió el suceso. Valga la redundancia. Entonces, versículo 26. Mas si el homicida saliera fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, versículo 27, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. ¿Se entendió eso? Uy. Ok. Si el homicida accidental saliera de la ciudad de refugio, el vengador de la sangre podía matarlo con impunidad. O sea que no, iba a salir tranquilo. Te vi. A Tuki, ¿verdad? Seguimos, versículo 28. Pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. O sea que tenía que esperar. Y si el sumo sacerdote vivió corto tiempo, bueno, mejor, podía regresar a su casa tranquilamente. ¿Ok? Después de la muerte del sumo sacerdote, y solo después de la muerte del sumo sacerdote, podía el homicida accidental volver a su heredad sin ningún temor por parte del vengador de la sangre, y quedaba libre de culpa. Ahora, hermanos, yo sé que estamos leyendo esto y no entiendo nada, pastor. Está bien. Solamente piensa esto. Hiciste algo
que no quisiste hacer y ocurrió. Y tienes un lugar donde te puedes quedar y refugiarte y vivir en paz mientras que pasa el tiempo, y cuando muere el sumo sacerdote que estaba vivo durante ese momento, bueno, tú puedes volver a tu casa sin que nadie te pueda acusar de nada. ¿Estamos entendiendo? Por eso la ciudad de refugio. Muy importante, ciudad de refugio, ¿verdad? Y en el libro de Josué, vamos a Josué, encontramos las 6 ciudades mencionadas, porque no solamente eran 3, eran 6. Leemos Josué 20, versículos 7 y 8. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, donde están sepultados los patriarcas, en el monte de Judá. Versículo 8. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, que ya hemos leído antes, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Entonces, estas 6 ciudades estuvieron repartidas estratégicamente para que todos podían llegar sin mucha dificultad para escaparse del vengador de la sangre. Ahora, según el diccionario bíblico de Vila Esquaín que tenemos aquí en la iglesia, dice: se ha calculado que la distancia entre cada una de estas ciudades estaba alrededor de los 110 kilómetros. O sea, de una ciudad a otra. No es que tenías que correr 110 kilómetros para poder llegar. El vengador corre más rápido que yo. Prefiero que me persiga un T-Rex. Que tiene las manitas así. Pero de manera que la máxima distancia desde cualquier punto a una de estas ciudades sería de 55 kilómetros. ¿Ok? Un poco más. Aunque el burro sea más lento, pero por lo menos llega. ¿Ok? 55 kilómetros. Y hemos hablado mucho acerca del homicida accidental y del vengador de la sangre, pero todavía nos cuesta entender que el homicida accidental pueda vivir tranquilamente dentro de la ciudad de refugio y el vengador de la sangre no puede matarlo o vengarse de la sangre inocente del muerto o la víctima. Entonces viene la pregunta: ¿es el vengador de la sangre un policía o un cazarrecompensas? El vengador de la sangre es un pariente cercano del fallecido. Las cosas se han puesto crispy, ¿no? Sí, señor. El vengador es la misma persona que se encargaría de redimir a la viuda sin hijos de un familiar cercano. En hebreo es el Goel o el Gaal, dependiendo quién lo dice. En ambos casos, la responsabilidad del Goel es de vengar la muerte y o levantar descendencia al fallecido si es necesario. O sea que tiene doble trabajo. O sea, no es un asunto que todo el mundo quería. El mejor ejemplo del Goel o redentor fue Booz, el que llegó a ser el esposo de la viuda Ruth. No era de Noemí en el libro de Ruth.
Y leemos en Ruth capítulo 3, versículos 12 y 13. Que claro, Ruth se había presentado en el lugar donde estaba durmiendo Booz para recostarse a los pies de Booz. Esto no era nada sexual ni nada, no era no era para decir y reconocer que Booz es el pariente cercano, es el que tiene que ser el Goel. ¿Estamos entendiendo? Porque ella, o sea, su esposo había muerto. El hijo de Noemí había muerto y no tenían hijos. Y ella fue a Belén con Noemí porque ella era moabita. Y ella dijo que ella iba a seguir al Dios de Noemí. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. En realidad se había convertido. ¿Estamos entendiendo? Y entonces vemos que, claro, Booz se sorprendió y, claro, al leer la conversación entre ellos dos es bien interesante porque Booz dice, oye, tú pudiste haber estado con un jovencito, pero andas con un bejuco como yo. Entonces, Ruth 3, 12 y 13 dice, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Oh. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, o sea, si él acepta, bien, redímete, mas si él no te quisiere redimir, ya tengo los papeles de boda. No, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y claro, quiero volver a leer estos versículos, pero según la versión de la Biblia textual, porque es bien interesante, porque te lo dice. Pero ahora, aunque es cierto que soy redentor, Goel, redentor tuyo, con todo hay un pariente más cercano que yo. Pasa esta noche y cuando sea de día, si él quiere redimirte, bien que te redima. Pero si él no quiere redimirte, vive Jehová, yo te redimiré, acuéstate hasta la mañana. ¿No es interesante que eso no es lo que hace el Señor con nosotros? Tranquilo, yo tengo esto bajo control. Tranquilo. En el capítulo 4, el pariente más cercano, que lo conocen como un fulano, lo llaman el fulano. No lo llamaron ni sotano ni perencejo, sino fulano. No quiso casarse con Ruth porque le iba a traer problemas a la hora de obtener su heredad. Entonces, de la unión entre Ruth y Booz, les nació Obed. Y ustedes dicen, ajá, ¿y? Les nació Obed, quien fue el abuelo del rey David. Por ende, serían familia de Yeshua el Mesías. Y hemos visto varios personajes bíblicos hoy. Hemos leído las palabras de Moisés, de Josué, las del salmista David, el apóstol Pablo, ¿verdad? Y los amigos de Daniel nos recordaron que el seguirle a Jehová Dios puede traer un precio sobre nuestras vidas. Y las ciudades de refugio nos deben consolar sabiendo que, aunque hay momentos que pasan por accidente y perjudican a otros sin ninguna intención malévola, Jehová Dios nos provee su refugio. Además, Él está dispuesto a perdonar a todos que reconozcan que son pecadores o rebeldes a la voluntad de Dios y que quieran arrepentirse. O
sea que si eres culpable de haber hecho algo con premeditación y todo lo demás, Él está dispuesto a perdonar. Pero tienes que estar dispuesto a arrepentirte, a someterte a su voluntad. Aun cuando el acusador, el diablo, nos quiere destruir, tenemos un abogado defensor que sobrepasa los mejores litigantes porque Él mismo pagó nuestra condena con su propia sangre preciosa. Y aunque lo merecíamos, Él nos redimió, pagando el alto precio por su gracia y por su misericordia. Yeshua, Jesús, que significa salvación. Él es nuestro refugio y nuestro redimidor o redentor. Voy a terminar con el Salmo capítulo 9, los versículos 9 al 14, porque tocan varios temas que hemos leído hoy. Salmo 9, 9 al 14. Dice, versículo 9, Jehová será refugio del pobre. Claro, podemos hablar del pobre, es que todos somos pobres. No, pero pobre de espíritu. El que ha reconocido que necesita a Dios. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. ¿Cuántos hemos vivido momentos de angustia en nuestras vidas? ¿No ha sido Él refugio? En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre, interesante, se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos, que Él también es el vengador. Él es. Claro, yo sé que Mercedes muchas veces ella dice, Señor, úsame como instrumento de tu venganza. No, pero este chiste, ojo. Ella no podría matar ni una mosca. Con la vara. Sí. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Mira el 13, ten misericordia de mí. Ahí viene nuestra intervención con el Señor. Jehová, mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me gocé en tu Yeshua. Salvación, Yeshua. Y dice Yeshua en hebreo. Entonces, con esto en mente podemos ver que el Señor sí tiene todo bajo su control, que Él es nuestro refugio, y la ciudad celestial es nuestra ciudad de refugio eterna. Los cuales debemos ser ciudadanos, debemos buscar ese refugio desde ahora, porque dura desde ahora y para siempre, hermanos. Hoy es día de salvación, hoy es día de entregar nuestras vidas al refugio y a nuestro Redentor Yeshua. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias
por tu amor. Y gracias, Señor, por tu misericordia de tener estas ciudades de refugio. Y así aprendemos de que en quien tenemos completo refugio es en ti. Y te damos muchas gracias por eso. Que hoy sea día en que nos refugiemos en ti desde ahora hasta que tú vuelvas, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga y refugiémonos en nuestra ciudad de refugio, en el gran Rey, Yeshua el Mesías. Dios le bendiga.